Radar Cívico es un espacio informativo de la Corporación Cambio Sostenible que informa y conecta a las comunidades. Conoce los retos de equidad para el desarrollo de Colombia. Este espacio es dirigido por el equipo de consultores de Cambio Sostenible. El día de hoy, 10 de septiembre, es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Esta es una jornada que se celebra anualmente desde el año 2003 por la Organización Mundial de la Salud. Sobre ello quisiera comentar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas buscan reducir en 1/3 la mortalidad prematura para el año 2030. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud señala que el suicidio es un problema de salud pública importante, pero que a menudo es descuidado y rodeado de estigmas, mitos y tabúes. Cada caso de suicidio es una tragedia que afecta gravemente no solo a los individuos, sino también a las familias y a las comunidades. Sin embargo, es prevenible. Para su abordaje es necesario conocer sus factores de riesgo y protección. El día de hoy, para conversar sobre este tema, nos acompaña Sebastián Bustos. Él es psicólogo egresado de la Universidad Konrad Lorenz de Bogotá. Actualmente cursa una especialización en gerencia de gobierno y gestión pública en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Sebastián realiza acciones colaborativas con Cambio Sostenible para la intervención social en comunidad, trabajando temáticas que van desde los cuidados de la niñez y entornos seguros hasta la prevención y atención de la violencia de género. Francisco Rigual les acompaña en la moderación. Muy buenos días, Sebastián, ¿cómo estás? Quisiera, pues, para abrir este tema y hablando, pues, de lo que la OMS considera, ¿no? En cuanto al suicidio como un problema de salud pública importante y también, pues, ese reconocimiento de que es una problemática a menudo descuidada, rodeada de estigmas, mitos y tabúes. Quisiera, pues, comenzar preguntándote por qué crees que es visto de esta forma por una parte de la sociedad. Bueno, buenos días, Franco. Muchas gracias pues, por la invitación a este programa, a este podcast. En efecto, la Organización Mundial de la Salud, si bien digamos, se considera que es un programa de salud pública muy importante y creo que lo vemos en la cotidianidad, el tema de la estigmatización, los mitos, los tabúes, un poco mucho de algunos agentes religiosos, instituciones religiosas, públicas, entre otras, pues han consolidado este problema. O sea, en no trabajar en el tema de la prevención ya es un problema, ¿sí? Segundo, la estigmatización de la salud mental como algo que no es relevante. Siempre nos hemos visto en que salud igual tema biológico y se nos escapa un montón lo que significa una homeostasis en el sentido de no solamente es cuerpo, también es mente y por ende también pues es cognición y todo lo que ello rodea, en términos cerebrales, pues se ha comenzado a desdibujar. Entonces, no hablar de salud mental ya es un problema. Pero cuando comenzamos a todos llamarle depresión, a todos llamarle ansiedad, a todos llamarle con otros términos que no corresponden a la realidad, pues se volvió un lenguaje muy coloquial. Entonces, una persona que está triste, voy a poner un ejemplo, porque se le murió la mamá y lleva una semana que se le haya muerto la madre. Entonces, no, ya estoy en una depresión ni la barraca. No, pues es que es inherente a la situación por la cual usted en este momento está atravesando. No, resulta que acabo de tener una ruptura amorosa y entonces llevo 5 días en los cuales no me quiero parar de la cama, en los cuales no quiero ni siquiera bañarme, en los cuales, que es completamente normal y es apenas esperado para una ruptura amorosa, ¿sí? Pero entonces a esas situaciones ya de una vez le hemos puesto unas etiquetas con una irresponsabilidad ni la barraca para pues ya autodiagnosticarnos. Esa autodiagnosticación nos lleva entonces a pues no consultar a un psicólogo, no consultar eh, pues todo el tema de un psiquiatra, de la medicación en caso de ser necesaria o en caso de no ser necesaria. Hay un tema muy ligado al suicidio que está en auge y es la automedicación. Entonces, no es que tengo problemas de sueño, pum, voy a la farmacia y compro pastillas para poder dormir. Ah, y solucionó el problema. Claro, usted aparentemente solucionó el problema, pero espérese 2, 3, 4 meses a ver si el problema está resuelto. Evidentemente no va a estar resuelto porque responde, insisto, a factores contextuales. Factores contextuales que se nos van de la mano cuando pues no tenemos un acompañamiento terapéutico ahí como importante.
Cuando hablamos de salud pública, nos compete además que unas instituciones importantes pues nos acompañen. Y en este caso, pues, ¿cuáles son las instituciones? Llamémosle CPS, llamémosle IPS, llamémosle pues los organismos de control, que en este caso en Colombia es el Ministerio de Salud, eh, pero pues hay una aparente y tensa calma en ese aspecto. Una persona va a sacar una cita con psicólogo, que además hay otro tema ahí muy importante, y es que ¿cómo así que para yo sacar cita con psicólogo debo pasar por la validación de un médico general? No, espérate un segundito, la salud física va por un lado, la salud mental va por otro. Entonces, porque una persona que puede ser muy buena en el ámbito pues, fisiológico me va a remitir a mí a un ámbito pues psicológico. El cero, lo uno con lo otro, nada que ver. Pero ya comenzamos a ver, entonces hay unas falencias en el mismo sistema de salud. Y entonces para que me den a mí una cita médica con un médico general, se va a demorar, ponle tú 15 20 días. Mientras me asignan, me autorizan la cita con el psicólogo, entonces, o psicóloga, son otros 15 20 días. Ya íbamos contando mes y medio, ¿cierto? Para que yo me siente en un consultorio y tenga 15 minutos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué vienes? Ah, bueno, gracias, chao. Eso fueron 15 minutos, ¿cierto? Eh, y ya. Y entonces un profesional de la salud atiende sí perfectamente a 15 20 personas en un solo día. Y a eso le llamamos que ya le estamos dando respuesta de atención a un proceso terapéutico. Y te remito entonces nuevamente a verme contigo en 2 meses. No, pues muchas gracias, muy amable. Pues la manzanilla me está haciendo mucho bien. Pero mientras tanto el problema se va agudizando. Eso por un lado. Dos, si yo, por ejemplo, con el tema de las amistades, comento con mis amigos lo que me está sucediendo, pero no recibo una escucha activa, que es otro de los problemas gigantescos que tenemos. El ser humano lastimosamente se acostumbró a escuchar para responder y no a escuchar para comprender. Cuando yo no escucho para comprender, pues es terrible porque estoy invalidando de manera muy diciente a la persona que tiene un problema. Muchas veces la persona que tiene un problema en su vida cotidiana, que además creo que nos atraviesan los problemas a todos, no necesita una respuesta. Muy seguramente la persona ya tiene la solución a ese problema, ¿sí? Necesita poderse defusionar de ese problema. Y hablamos entonces como infusión cognitiva a lo que yo estoy pensando es muy diferente a lo que yo debería hacer. Lo que yo estoy pensando no me define. ¿Mm? ¿Y eso cómo se logra? Pues a través de la dialéctica. ¿Mm? De ahí logro extraer algunas situaciones, algunas cosas que pueden serme útiles, pero que si yo no las verbalizo, muy difícilmente voy a tener, digamos que, el panorama claro. Eso con el tema de los amigos. Y pues si hablamos dentro del hogar, pues sí que peor, porque normalmente, y eso lo llamaremos entonces competencia aparente, se ve mucho en el entorno laboral y en el entorno familiar, y es, si yo tengo hijos, por ejemplo, yo no puedo permitir, falso error, yo no puedo permitir que mis hijos me vean mal, porque yo soy el papá, la mamá, el abuelo, el tío, el cuidador, que siempre debe estar fuerte, porque es que yo soy la figura, el pilar de esta familia, porque es que yo soy el músculo de esta familia, el músculo financiero, el músculo de cuidado, y entonces siempre estoy pensando en el otro, y como estoy pensando en el otro, nunca me doy el tiempo para mí. Si me ven llorando, no que van a pensar, se van a preocupar. Pues si no se preocupa mi núcleo por lo que a mí me está pasando, ¿a quién más le puede preocupar? Y entonces nos guardamos, comillas, porque no es basura, pero le llamaremos entonces así, comillas, esa basura, ¿sí? Nos guardaremos todos esos problemas que nos están ahí carcomiendo, nos están haciendo rumia en nuestra cabecita, y pues de la nada resultó suicidando. Ay, ¿quién sabe por qué sería? ¿Mm? No de gratis, entre otras cosas, los mayores índices de suicidio se encuentran en hombres. Hombres, llámese género, sexo masculino, ¿cierto? Las mujeres también por el tema cultural, y ahí estamos hablando de otro estigma, están con más posibilidades de poder mencionar sus problemas emocionales. Se entiende, se convalidan entre ellas, y me parece muy importante porque para nosotros los hombres no es igual.
porque es que el hombre no llora, porque es que el hombre que llora es niña, porque es que usted tiene que ser un machito, porque cómo se le ocurre llorar si la sociedad lo está viendo, si la sociedad lo ve a usted llorar, usted va a ser una persona que no es apta para asumir ciertos cargos. Todo eso nos está inculcando desde niños, ¿verdad? Entonces, pues parece ser que la salud mental, parece ser para la sociedad que la salud mental no atraviesa el sexo género masculino, ¿verdad? Cosa contraria, por ejemplo, con las mujeres. Y eso nos lleva a pensar que el suicidio, en efecto, es un tema de prevención, se puede prevenir siempre y cuando yo tenga una red de apoyo sólida y que me permita la gestión y la expresión de emociones. Bueno, vemos con lo que nos comentas que no es un tema sencillo, ¿no? O sea, no corresponde solamente a la técnica de prevención del suicidio, sino que también hay toda una complejidad alrededor de ello, ¿no? Los roles que asumimos también de responsabilidad, los estigmas que hay frente, por ejemplo, a lo que comentabas sobre el machismo y esa habilidad que a veces ni siquiera desarrollamos a la hora de expresarnos o sentimos que no debemos expresarnos por ciertos, no sé, digamos, arraigos culturales, ¿no? El tema de la automedicación. Entonces, ya viendo esto, pues es un tema que nos abre unas compuertas de complejidad increíbles, pero también por demás interesantes para la comprensión de todos, porque cuando estás hablando, siento que no solo me hablas a mí en este caso que tengo esta conversación cerrada, sino que puede ser un mensaje para muchas personas, ¿no? Cada uno pues con sus particularidades. Y en ese sentido quisiera preguntarte qué estrategias, ¿sí? O acciones pueden implementarse en las comunidades para prevenir el suicidio, ¿no? Especialmente pues en contextos vulnerables. Tal vez estos contextos vulnerables tienen un indicador muy especial, que es que estas personas, pues por supuesto también se les hace muy difícil el acceso a la salud en términos generales y pues sobre todo en el tema de la salud mental. Sí, te retroalimento y el suicidio no es un problema de salud pública porque de la nada dijeron, ay, eso está como chévere y hay muchos índices y entonces los vamos a declarar de salud pública. Cuando nosotros hablamos de un problema de salud pública es porque lo están atravesando infinidad de variables, ¿sí? Y el suicidio es tan complejo como tan complejo es la psiquis humana, pero más complejo todavía el entender de que no existe una sola psiquis humana. Existen tantas psiquis como personas hay en el mundo. Entonces, lo que para mí puede ser un factor predisponente, y vamos a llamar a factores predisponentes, todo eso que me prepara para llevar a la consumación cualquier acción, ¿m? Hacia atrás. Mi familia ha tenido problemas de salud mental, mm, tengo problemas constantemente de relacionarme con los demás, tengo problemas en mi hogar, me quedé sin trabajo, todo eso le llamaremos factores predisponentes, ¿verdad? Y un factor precipitante es cuando ya se dio la acción. Y el factor precipitante rara vez, muy rara vez, es por lo cual se consuma un suicidio, por ejemplo, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo. No, resulta que hoy, curiosamente, me llamaron del banco y me dijeron que me iban a rematar la casa. Puede ser una situación que a cualquiera nos puede atravesar. Y entonces yo decidí suicidar, ¿verdad? Este acto no fue únicamente el que a usted le llevó al suicidio, ¿cierto? Sino todo lo que venía pasando hacia atrás y de lo cual usted no logró adquirir herramientas, por ende, pues se suicida. O por ende hizo conductas de cutting, digamos que además del suicidio como un agente consumado, esos intentos suicidas que además muchas veces hacen más daño y concluyen a más tabús, a profundizar ese tema de los tabús, eh, pues es ahí donde hay que poner la atención, en esos estímulos o factores precipitantes. Cuando hablamos de qué se puede hacer en las comunidades vulnerables, pues hay demasiado por hacer. Yo trabajo en una entidad del Estado atendiendo la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia. Voy a hablar un poquito de eso. Resulta que en la Convención del Niño y la Niña, eso fue en el año 1989, pues se comenzó a hablar de salud mental. Pero pues yo, pues estamos en Colombia, ¿verdad? Estamos en un país latino, en un país que lastimosamente tiene un arraigo cultural
que si bien es muy hermoso, porque Colombia es extremadamente hermosa, pues tiene unos factores que no se pueden desconocer de machismo, de patriarcado y demás, y de invisibilización de la niñez y la participación de la niñez. Y entonces, en conversaciones de adultos, el niño no habla, el niño no tiene la capacidad de la autonomía de poderse expresar, la emocionalidad del niño vale hongo, ¿verdad? Y cuando eso sucede, solamente hasta el 2000, ya siglo XXI, comenzamos a hablar de la necesidad de prevención en temas o promoción más bien de salud mental en la infancia. Y resulta que hay una política pública nacional, ya es caducó, pero sigue vigente en cada uno de nuestros corazones, uno y dos en la academia, y es de 0 a 5, de 0 a siempre. Cuando usted habla desde los 0 años a los 5 años y usted le puede potenciar esa infancia, esa primera infancia, a los niños en el reconocimiento de emociones, en que está bien sentirse triste, en que la tristeza me sirve para reflexionar, en que la alegría me sirve para celebrar mis triunfos, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a hablar de eso de manera natural con el niño, la niña o el adolescente, pues le estamos dotando de herramientas para sentirse bien consigo mismo. Pero resulta, y con los talleres de padres que normalmente hago, pues me he encontrado lo siguiente, y es que muy difícilmente un papá, una mamá, un cuidador sabe nominar sus emociones. Hay profesos se parece como a tristeza. No, eso yo creo que es como rabia, ah, y comienzan como en un círculo de ni siquiera sé cómo se le denomina a esto que estoy sintiendo. Y si un papá o una mamá no sabe denominar eso, pues cuánto más va a poderlo denominar un niño o una niña, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer ahí es comenzar a concientizar qué es importante sentir, por qué es importante expresar las emociones y no verlas como positivas o negativas. Todas las emociones son buenas, entre tanto me están enseñando algo, ¿verdad? Pero además de que me están enseñando algo, me están permitiendo interactuar con mi entorno, interactuar con los demás niños, con los demás niñas, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de escuela. Me están permitiendo ser un ser humano relacional. Y ahí es uno de los otros factores protectores. Cuando usted tiene una red de apoyo amplia, robusta, comillas, sana, con sus relaciones interpersonales e intrapersonales, pues le va a permitir tomar herramientas de los demás para poder gestionar sus emociones cuando haya un momento de crisis o de epicrisis. Cuando hay momentos de crisis, pues poderlo conversar. Mira, aquí estoy. Se vale llorar, se vale gritar, se vale estar mal por 5 o 6 días. El problema, y ahí sí es otra cosa de la que debemos comenzar a hablar, es cuando esas emociones atraviesan ya un sentimiento y es diferenciar emoción versus sentimiento. La emoción, entonces, ¿qué lo vamos a denominar emoción? A esos factores fisiológicos, psicológicos y conductuales que se despiertan a raíz de un estímulo, a raíz de algo que acabo de ver, de escuchar, de sentir. El sentimiento es ya una construcción ya más cognitiva de esa emoción. Cuando el sentimiento se genera de manera no controlada, cuando yo me quedo arraigado en esa extrema tristeza sin buscar factores protectores, sin dialogarlos, sin obligarme también a salir a buscar otro tipo de estimulación fuera de mi casa, por ejemplo, o dentro de mi casa haciendo algo que a mí me guste, pues me va a generar un problema de salud mental importante. Y es ahí donde es necesario, ojalá fuera siempre, pero es ahí donde es aún más necesario buscar ayuda terapéutica de un profesional. Ay, es que el psicólogo es para los locos. Ay, es que el psiquiatra, pero ¿cómo se le ocurre? Es que usted, no, la salud mental, los psicólogos somos para el transcurso de la vida. No es cuando, que no llegan siempre a consulta, es ya cuando están, comillas, en la inmunda, ya cuando definitivamente no puedo más, ya. Claro, nosotros con todo el amor los atendemos, para eso estudiamos, para eso, digamos que nos capacitamos, pero ojalá pudiéramos hablarlo desde antecitos. Otra cosa que puede hacer entonces las instituciones públicas y privadas es fomentar la capacidad de acceder
a procesos psicológicos. Y no tienen que ser procesos psicológicos netamente desde el ámbito clínico, desde el ámbito comunitario, desde el ámbito social. Desde ahí también se pueden hacer unos abordajes muy importantes que nos van a permitir prevenir ese tema del suicidio. Por último, diría yo, la necesidad inminente y evidente de escuchar información de calidad. ¿Sí? Bajar, si se puede, de esos medios de comunicación información que realmente sea válida. Los medios de comunicación también han generado pues, unos problemas muy grandes y hay que también reconocerlos. Nos han ayudado muchísimo, pero los problemas que han generado también son demasiados por el mal uso de la información. Entonces, no, yo me siento como triste. Entonces voy a buscar en Google, ¿es tristeza? ¿Por qué me siento triste? No, no es que no es tristeza, es depresión. ¿Sí? O cosa contraria, no es depresión, es tristeza. Pero pues como el señor Google en este caso, pues todo lo sabe y dejamos de lado los procesos terapéuticos, pues es un gran problema. Porque algo que puede estar generando realmente un problema muy grande, yo lo estoy minimizando solamente porque no tengo la información necesaria. Sí, es súper llamativo pues lo que comentas, sobre todo porque volvemos pues a esa parte inicial, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, esos estigmas que rodean al hecho del suicidio en sí, que cada vez es más común? Y hablabas también como de esa vergüenza de tener que ir o acudir a un profesional de la salud, bien sea psicólogo o psiquiatra. Y es curioso cómo a veces nos importa muchísimo más, por ejemplo, una muela o un dedo y no nuestra psiquis, ¿no? Que es prácticamente la que gobierna nuestro ser y nuestras emociones también. Cómo vamos, digamos, relegando ese grado de importancia cada vez más como sociedad. Y yo, en mi opinión, pues creo que es un reto tremendo que tenemos desde la educación informal, comunitaria, desde pues todos los que estamos implicados también en el trabajo y el tema de la niñez, que cada vez, digamos, es más en auge todo ese asunto del suicidio infantil, también ligado al matoneo en colegios, al maltrato en el hogar, el tema también de las presiones financieras, bancarias que has comentado. Cuando uno mira el suicidio, pues prácticamente lo encuentra ligado a casi todas las problemáticas y expresiones cotidianas, ¿no? Que tiene la sociedad, porque cuando uno mira las causas que tú las has clasificado muy bien, no son cosas tan extrañas, o sea, no son hechos fortuitos o especies de meteoritos emocionales que nos caen del cielo, Mm. sino que es como que todo se va acumulando y todo cobra importancia en estos casos, ¿no? Entonces ahí se nota que definitivamente hace falta, como tú lo mencionabas, en el transcurso de la vida, contar con el acompañamiento de un profesional de la salud, así como en el transcurso de la niñez nos acompaña un pediatra o acudimos por vacunas y toda la vida pues estamos pendientes del odontólogo o de los exámenes de laboratorio de rutina. De la misma forma pues tener este cuidado en lo que es pues nuestro aspecto psicológico y las emociones. Quisiera también, Sebastián, que desde tu experiencia nos comentaras cuáles crees tú que son esos desafíos significativos, o sea, de real importancia que existen hoy para la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio en un país como Colombia. Lo primero que definitivamente hay que comenzar a abordar es ampliar los programas de salud mental. Insisto, no solamente desde el apartado, llámese salud clínica, llámese Ministerio de Salud. También hay que comenzar a ampliar esos programas de prevención y promoción de la salud. Cuando nosotros ampliamos esos programas comunitarios, cuando le inyectamos presupuesto a esas fundaciones, organizaciones no gubernamentales que están en el tú a tú con la población, pues estamos previniendo que este tema, por decir algo, de consumo de sustancias psicoactivas, del mal uso de sustancias psicoactivas, que es otro de los temas importantes que hay que tocar, el tema de prevención del suicidio, cuando estamos apoyando a las fundaciones y organizaciones de a pie, podemos llamarlo entonces, pues estamos incentivando el deporte, estamos incentivando la cultura, estamos incentivando el teatro. Ay, es que el arte, no,
qué pena con ustedes, pero es que el arte es una de las principales fuentes protectoras de la salud mental. ¿Y por qué es tan importante el arte, el teatro y la cultura para promover la salud mental? Porque nos permite la gestión de emociones, nada más y nada menos que eso. Pero, por ejemplo, hay unos artistas que dieron su vida por Colombia y hoy en día no son reconocidos. La cantidad de artistas que Colombia produce día a día son demasiados, pero no se le invierte un presupuesto a la cultura, a la recreación ni a las artes. ¿Cómo es posible que en el año 2024 toque esperar 7 u 8 meses para poder inyectar a un proyecto donde hay población extremadamente vulnerable? Porque es que parece ser que no hay recursos de los impuestos para poder pues darle trámite a esto. Hay unos temas que, claro que hay que priorizar, y entre esos, de esos que los que nunca se tocan, hay campeonatos, hay intercolegiados, hay educación física, hay educación artística y para todo su presupuesto. Pero la comunidad, nosotros como agentes veedores, no le ponemos la lupa a eso. Y resulta que de manera muy directa está anclado, insisto, a la prevención del suicidio. Otro de los retos importantísimos que hay que tener ahí en cuenta. Importantísimo, insisto, escuelas de padres, no ser punitivos con los papás. Y hay algo, y ahí entra un tema supremamente importante y da para cortarte el montón y es nosotros, entidades públicas, nosotros, sociedad civil, nosotros, padre, madre, cuidador de otros hijos o con otras posturas, otros roles en la sociedad, somos excelentes en juzgar al otro. Pero es que somos excelentes, magister en cuando los demás no saben hacerlo de manera diferente. Voy a poner un ejemplo. Es que resulta que la mamá del papá es agresivo con su hijo, con su hija. Claro, a todos nos afecta en la infancia y son derechos de supremacía. Como son derechos de supremacía, todos estamos en la obligación de proteger a ese niño o esa niña. Pero como estamos en la obligación de proteger a ese niño o esa niña, también estamos en la obligación de enseñarle a los papás de cómo se hace. Hay un adagio muy popular que es: nadie tiene un manual de cómo ser buen papá, buena mamá o un cuidador debajo del brazo. Eso se aprende con la vida. Y si a mí en la vida me enseñaron a que la forma de amar, gran error, es a partir de un maltrato, a partir de una mala palabra, a partir de una excesiva exigencia, porque quiero que mi hijo o mi hija sea lo mejor en este mundo, pero no me enseñaron a partir del amor, pero no me enseñaron a estilos de crianza respetuoso, pero no me enseñaron a que mi hija o adolescente lo que me diga es importante, pero no me enseñaron, pues tú no crees que deberías dejar de ser tan publicivo, tan punitivo y desde el amor explicarle al otro que también seguramente tuvo una infancia desastrosa y está intentando hacer lo mejor que puede, pero somos muy buenos en juzgar al otro. Y ahí hay otro tema que es importante tocar. Pues enséñenos a hacer las cosas mejor. Para eso estamos nosotros los profesionales de la salud mental. ¿Mm? Ay, es que es muy chévere hablar desde la academia. Sí, es muy chévere hablar desde la academia, pero también es muy chévere hablar entre pares que quizás entendieron un poco más, que quizás han tenido más herramientas. Pues, ¿por qué no adquirirlas? ¿Por qué no compartir con el otro? Hay unos grupos últimamente súper bonitos de madres con crianza respetuosa y les enseñan unas cosas tan bonitas. Y eso estamos hablando de la infancia. Ahora hablemos de el campesinado en Colombia, el cual de salud mental poco o nada. Pues qué difícil, qué complejo es la salud mental de esas zonas rurales donde ha tenido un conflicto interno demasiado grande, muy robusto, el cual el Estado, poco más. Hablamos de territorios que necesitan ser o que ya han sido reconocidos algunos como sujeto de reparación colectiva. Y el sujeto de reparación colectiva no necesariamente es yo lo indemnizo económicamente, porque una persona, campesino, campesina, líder agrario, líder comunitario, también en las zonas urbanas se vive el conflicto, que ha sido indemnizado pero que además tiene un dolor porque es que perdió a su hijo, perdió a su mamá,
me mataron a no sé quiéncito, me mataron a mi esposo, vi cómo secuestraban, sí, cómo torturaban. Pues cuando yo soy consciente de eso, pues mi salud mental puede que no esté tan chévere, ¿verdad? Entonces, el Estado dice, no, es que ya lo indemnicen. Las finanzas están muy relacionadas al tema emocional, les cuento. Por lo tanto, una indemnización económica que si bien es necesaria e importante, eso no lo vamos a discutir. Hay que hacer una indemnización desde la reparación y desde la no repetición, desde darle tranquilidad a esas zonas apartadas del país. Pero no hay programas sociales para allá porque es que es muy lejos, porque es que no hay carretera, porque... Entonces, ¿cuáles son esas condiciones de vida digna? Si yo no tengo una vida digna, ¿yo de cuál salud mental puedo hablar? Si me tengo que levantar a las 4 de la mañana a ir a las labores del agro, 7 de la tarde, 7 de la noche, me acuesto a dormir porque el día fue supremamente extenuante y así todos los días de mi vida durante 30, 40 años. Todas mis emociones me las he tenido que tragar. No sé con quién poder hablar y de eso poco más se está hablando. De eso poco más está haciendo el Estado. Otro de los retos importantes es llevar la salud mental fuera de las ciudades, donde está el adulto mayor descuidado, donde está ese adulto mayor que dio toda su vida por sus hijos y aún así hay negligencia dentro de los hogares hacia los adultos mayores o hacia las personas mayores, pero muy difícilmente está viendo eso. Cuando eso no existe, pues no podemos hablar de la prevención del suicidio y no podemos hablar de una salud mental en Colombia, porque no están las condiciones de vida dignas. Y primero hay que relacionar esas condiciones de vida dignas para después de manera integral poder decir, es que le estamos apostando a la salud mental. Y entonces declaramos a nivel internacional el Día de la Prevención del Suicidio, pero no hay una veeduría entonces de esas condiciones de vida. Y otro tema ahí que dejo en el tintero, pero me parece muy importante narrar cómo estamos en temas de la ruralidad y la salud mental, que además la ruralidad tiene algo supremamente importante, y es que el aire puro, la tranquilidad, comillas, que últimamente se viene viviendo luego del acuerdo de paz, un poco en algunos territorios, hay otros donde el conflicto otra vez se comenzó a arreciar, una cosa impresionante, tienen la posibilidad de gestionarlo en ese contacto con la naturaleza, y la naturaleza es una de las mayores potencias o mayores estrategias o mayores posibilidades de comenzar a sanar el cuerpo y la mente, ¿sí? Esa respiración consciente. Eso nos ha permitido. Sin embargo, hacen falta intervenciones desde los ámbitos profesionales en los territorios rurales de Colombia. Escuchándote, me queda una sensación que creo que pues a muchas personas también les quedará, que es que tenemos mucho por hacer, hay mucho trabajo por hacer respecto de la salud mental. Las inequidades en nuestros países, y me refiero a América Latina, los vemos en cada uno de los más diversos aspectos de la sociedad y este tema no escapa de ello. ¿Sí? Te agradezco también por haber tocado ese fondo del iceberg, ¿no? Que es la relación también que tiene la salud mental, la prevención del suicidio, relacionadas también al campesinado y al conflicto armado colombiano, que sin duda pues ha dejado un estrago, perdón, en la psiquis colectiva, ¿no? De todos los que habitamos Colombia. Pues quiero agradecerte, Sebastián, por este espacio. Esperaría, sí, que podamos repetir a futuro otro podcast. Me parece pues muy interesante todos tus puntos de vista y creo que pueden ser de gran aporte para la comunidad en general. Y aunque si bien el día de hoy nos hemos enfocado en ese Día Internacional de la Prevención del Suicidio en Colombia, creo que los mensajes que has dado acá son válidos en todo el mundo, ¿no? Y pues nada, agradecerte por este espacio. No sé si quieras dejar un mensaje final a los oyentes. Muchas gracias también pues, a ustedes por el espacio. Sí, me gustaría naturalizáramos, uno, hablar sobre el suicidio, pero que además naturalizáramos, no naturalizáramos el evento suicida. Se vuelva del día a día, pues habrá más posibilidades y herramientas conjuntas para poderlo abordar. Miren, cuando una persona habla de que se quiere suicidar, no es que esté hablando carreta, no es que esté queriendo llamar la atención. Realmente es porque le atraviesa una emocionalidad, ya no sabe de qué manera. Por naturaleza, el ser humano defiende la vida. Por naturaleza, eso es innato. ¿Sí? Naturalicemos poder gestionar nuestras emociones, hablarlo siquiera, ¿sí? Y no juzgar.
hablemos, insisto, escuchemos, pero escuchemos no para responder, sino escuchemos para comprender. Un llamado a la empatía cuando se habla de salud mental. Radar Cívico es un espacio informativo de la Corporación Cambio Sostenible que informa y conecta a las comunidades. Conoce los retos de equidad para el desarrollo de Colombia. Este espacio es dirigido por el equipo de consultores de Cambio Sostenible.